alerta. Incluso he escuchado que de rebrote nada, porque en realidad alguna vez hemos salido del brote. Eso es lo que nos preguntamos, y para eso vamos a conversar hoy con Gonzalo Bacigalupe, académico de la UMass Boston, máster en salud pública de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Gonzalo, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias a ustedes. Es difícil seguir a Mario porque, bueno... ¿Por qué? Es como cuando sale, no sé, imagínate, sale como Cat Stevens y después uno va a presentar hacer una canción. Es como... está difícil. Está difícil. No, pero por favor, cada uno en su ámbito. Tú eres también un amigo de esta casa, así que... Oye, ¿vieron la ilustración del Guillo, no? No la vi hoy. ¿Cuál de todas? Muy buena la última. Está París, está Zúñiga al lado y está al lado la subsecretaria. ¿Ya? Y entonces el ministro dice: muchas gracias, señor subsecretario. A continuación la subsecretaria Daza les va a cantar el compositor chileno Buddy Richard, Mentira. Sí, lo vi ayer. No te puedo creer. Esa buenísimo. onda. Sí, así como... Pero es muy lindo porque el Guillo es siempre muy punzante, pero también muy cariñoso con sus personajes. Es muy divertido, lo tienen que mirar. Me encanta. Bueno, hablemos de cosas... No, está bien, porque los ilustradores y las ilustradoras, de hecho, han agarrado mucha fuerza del estallido social. Absolutamente. Creo yo que se ha vuelto a... Ahí, mira, ahí justo lo estamos viendo. Muchas gracias, señor subsecretario. Mentira, listo. Oye, le salieron muy buenos los dibujos, además. Sí. Hoy día estaba leyendo, además. Yo creo que hoy día el ministro lo va a retar al Guillo, estoy seguro. La Comisión Chilena de Derechos Humanos puso una querella en contra de París ahora, ¿no? ¿Vieron eso? Exactamente, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo decía el otro día yo en no sé dónde, pero los datos en general son tan malos, los que te presentan todos los días, justamente en esa situación que está demostrada ahí en la ilustración del Guillo, que yo cada vez más pienso que la única curva que va a la baja y que sabemos que va a la baja y que es la curva de la credibilidad. Es verdad. O sea, porque los datos no acompañan y uno escucha la vocería y uno dice, ¿en qué país están viviendo? Porque hay un reporte, por ejemplo, de uno de los, en el cual está uno de los asesores de datos que trabajan dentro de la estructura de gobierno, de uno de los comités, ¿ya? Y donde todos los índices, el famoso índice R, el R efectivo, es decir, claro, cuánto estamos contagiando, con excepción de una región, creo, o sea, la mayoría de las regiones están con epidemia en expansión. Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, Magallanes y la región metropolitana. Hay dos que están con la epidemia, hay una que está con la epidemia estabilizada, que es la de Tarapacá, pero hay dos que están con reexpansión, y esas son el Maule y Aysén. Entonces, uno escucha la vocería y dice, ¿en qué país, qué nos están diciendo? Porque realmente no refleja lo que está realmente sucediendo. Una de las primeras que entró en transición, además, ¿no es cierto? Aysén. Exacto, sí. La otra, tú estabas hablando después de entrevistar a Mario, estabas hablando de esto de los rebrotes, y yo estoy totalmente de acuerdo con Muriel, que estuvo ayer en tu programa. Sí. Porque en realidad no debiéramos hablar de rebrotes. O sea, quiero darles un ejemplo de dos países con rebrote. Uno, Nueva Zelanda. Bueno, hablemos de Nueva Zelanda. Wow, sí. Que cerraron todo. Claro, en donde una familia, en 4 casos, totalmente trazable, y el país se va entero en cuarentena. Entonces, eso es un rebrote, y un rebrote es algo que uno se prepara, uno se puede controlar. Tiene todos los mecanismos en su lugar. Y sabemos que la famosa trazabilidad no está en su lugar. O sea, si uno mira más cuidadosamente, uno se da cuenta que realmente no es que estén trazando, simplemente llaman por teléfono, quizás llaman a otra persona, pero no es que estén realmente apoyando a todos los contactos estrechos para que
puedan aislarse. Si uno mira los números, incluso los mismos que da el gobierno, uno se da cuenta que esos porcentajes de trazabilidad son totalmente ficticios, son distorsiones de los datos, son distorsión de la realidad. Y eso ha sido un patrón común, es como nuevamente la ilustración del Guillo, ¿no? O sea, hay una distorsión de la realidad continua, terrible. Y Gonzalo, yo tengo una pregunta con respecto a eso sí. que hace días que me da vuelta y obviamente no tengo la capacidad por eso te la pregunto. Cuando se dijo que nosotros estábamos preparados y que Italia, uno podría haberle creído o no haberle creído. Sí. Y después seguimos con lo que ha sido acá. Entonces ya tenemos más de 14.000 muertos, tenemos tanto, etcétera. Exacto. Pero los países han ido ya al final, de una u otra forma, venciendo, muy poquito, algunos muy mal, otros más bien, pero han ido venciendo, pero nosotros no. Y eso es una realidad. Porque acá se miente, porque acá le ponen la economía por sobre la salud, etcétera. Entonces esto va a tender a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir, hasta que el presidente Fernández de Argentina nos mande la vacuna. la vacuna que están haciendo, o que negociemos con Rusia que nos manden a nosotros. Porque eso es lo que uno ve, o sea, esto va a seguir, 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 y el gobierno ¿qué va a hacer? Va a echarle la culpa a la gente, porque es lo que hace, no va a reconocer, porque por último, Mañalich reconoció de una u otra forma, al final estoy agradecido que haya dicho, sabes que se me cayó el castillo de naipes que yo pensé que iba a hacer, y se fue. La embarró, no supo hacerlo, lo hizo pésimo y tuvo que irse. Pero esto, lo que uno ve, con lo que tú hablas y con lo que uno ve, es que otros países ya se van a ir porque están teniendo alguna política, a eso me refiero, están teniendo alguna política para vencerlo, y nosotros vamos a seguir, no sé si eso es lo que tú ves hasta que nos llegue la vacuna o qué. O, como dijo Muriel, nos transformamos nosotros en la vacuna. Todos, nosotros somos la vacuna. La vacuna eres tú. Tú eres la vacuna, claro. Tú eres tú, porque esa es como la de las tesis, ¿no? Sí, esa es la idea. Pero nosotros somos la vacuna, todos nosotros somos responsables. Pero respondiendo a tu pregunta, hay que ser justo y decir que sí, muchos países lograron bajar de este gran pique en que estaba. Entonces, por ejemplo, hay un artículo, un reportaje que hizo la Radio Biobío basado en las curvas que proyectó Ernesto Laval. Ya. Un muy buen artículo que se llama algo así como, el título no me gusta, dice El peligro de los rebrotes, las alarmantes cifras de los países que no pudieron mantener el control. Y en realidad el título no está bien. Básicamente, los países llegan a un pic, como el supuesto pic que tuvimos, que puede ser el pic, no sabemos, y después empiezan a bajar. Y los países muestran que pueden bajar realmente de modo dramático, o sea, realmente en vez de presentar miles de contagiados como tenemos nosotros, 100 o menos, llegan a un punto bastante bajo. Y ahora lo que empezamos a ver, y se ven esas curvas, bueno, el peor ejemplo obviamente es Israel, en donde ese pic inicial es mucho, el que se produce después, o lo que sería una segunda ola, es muy grande. Y eso es lo que estamos observando en muchos países. Exacto, ese es el artículo. Estamos observando estas curvas que nos parecen ahora, el pic inicial nos parece realmente muy bajo. En países como Bosnia-Herzegovina, claro. Japón, en Croacia, en Bulgaria, en Israel Japón, hace tiempo que se sabe, ¿no? Israel. Sí. ¿Qué les pasó? Y entonces, bueno, liberaron. Ustedes entienden que están en el hemisferio, muchos países estos están en el hemisferio norte, tienen un buen clima, la gente, hay una tendencia a salir hacia afuera. Claro. Y eso es lo que nos sugiere esto, y esto es muy importante porque es algo que el gobierno no ha hecho nunca, que es mirar las buenas prácticas y las malas prácticas en otros lados. Y esto lo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, similarmente a nosotros, nunca bajaron realmente a nivel nacional. Algunos estados lograron bajar. Hay estados que fueron muy efectivos, por ejemplo Massachusetts, que es donde yo enseño, cuando estoy allá, lograron bajar, pero ahora de nuevo van en una pendiente de subida y han tenido que volver a restringir. Entonces,
yo creo que aquí el gobierno ha dicho que ellos están preparados para los rebrotes. Yo no me fiaría de eso. Claro. Estuvieron preparados para tantas cosas que no están preparados. Exacto. Y yo creo Estamos preparados aquí también. Claro. Entonces nosotros nos tenemos, y Italia lo está haciendo un poquito mejor. Italia lo está haciendo un poco mejor ahora. Nosotros tenemos que, a esta altura vamos a tener que pensar qué hacemos justamente para prevenir que nos contagiemos o contagiemos al otro. Que nosotros todos seamos la vacuna, porque además estamos en un proceso constituyente, viene un año de 11 elecciones, creo, que no es solo ir a votar, porque en el fondo la gente dice, toda la discusión esta semana ha sido como el CERVEL conversa con el MinSal para que las personas que están contagiadas puedan ir a votar. Es mucho más que eso, es cómo participamos, cómo nos manifestamos, cómo nos reunimos, la campaña, claro, cómo hacemos una verdadera participación democrática, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que ese ha sido, yo no veo que estemos realmente preparados, y nuevamente una completa invisibilización de lo que sucede en las regiones. Nunca escuchamos lo que sucede en los lagos, nunca escuchamos lo que sucede en Arica, o sea, escuchamos menciones, o el día sábado se van de paseo a una región y ponen Parra o el Morro de Arica, o ponen algo de fondo, o el mar. Entonces es como claro, el paseo de Icarito, ¿me entiendes? El ministro va de paseo. Entonces yo creo que eso lo hace poco serio, porque no hay una real intención, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Muriel ayer, no hay una real intención de cortar la cadena de contagio. Claro. Y por otro lado, le dicen a la población que los hospitales están vacíos. Hoy día hay todo un reportaje en La Tercera, por ejemplo, con fotos comparadas, digamos, de las distintas clínicas, diciendo, en el fondo, ¿qué le están diciendo a la población? Estamos listos para atenderlos en las clínicas nuevamente. Y de hecho, ayer en la vocería el ministro dijo, muy orgulloso, dijo que ya no estábamos usando las máquinas de ventilación, las de anestesia, como respiradores. Y dijo que no había ninguna que estaba siendo utilizada. Entonces uno se pregunta por qué se estaban utilizando esas máquinas si siempre el subsecretario dijo que habían ventiladores mecánicos disponibles. ¿Qué significa eso, no? También hay casos ya que están siendo denunciados por algunos pacientes en los cuales se les deja morir, y eso es aun cuando la familia dijo que no. Entonces, te fijas, empieza a ver como esta cosa como extraña de unas cifras muy autocomplacientes que le comunican a todos que de alguna manera estamos saliendo de esto. Yo espero que todo eso sea verdad, que efectivamente estos 2.000 contagiados se vayan transformando en 1.000, en 100, pero los números no los acompañan, y eso es lo problemático. Claro. Ahora, pero a ver, acaban Gonzalo, de hacer... Sí. Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Muriel ayer. Lo mismo que le pregunté a Muriel porque no me lo explico. El gobierno, o sea, el ministro París no es tonto. El ministro París tiene una tendencia a brillar. Él le gusta ir a los canales de televisión, fue el presidente del colegio médico, logró llegar a ser ministro. Él no quiere fracasar. El ministro París no quiere fracasar. Él en su tendencia interna le gusta triunfar. Si no hay que ser tan brillante. Yo lo conozco, he estado con él. Por supuesto. Pero con lo que estamos viendo, y lo que me dices tú, o nos dices tú, y lo que nos dijo Muriel ayer, eso no va a pasar. O sea, seamos realistas. Las decisiones, ¿quién las toma? Esa es la pregunta. No, pero más que eso, ¿por qué este señor sigue estando ahí? ¿Cree que pueda engañar a la población mostrándole máquinas de respiración, mostrando que ya lo que decía Muriel ayer, lo importante aquí le han puesto el acento en la hospitalización y no en el contagio, porque para ello mostrar que había muchos respiradores y ventiladores y gente murió, etcétera, que fue menos, eso es lo importante. O sea, va a seguir pegado a que teníamos las armas para en los hospitales atenderlo, pero no en la trazabilidad, no en las cuarentenas efectivas. Entonces, yo no creo que París quiera fracasar. No creo, porque el tipo no es un tipo que vaya al sacrificio así. Pero lo que tú nos estás mostrando, lo que nos mostraba Muriel ayer, es que va a pasar eso. Vamos a seguir y vamos a ser de los países con peor pronóstico. O sea, ya tiene una querella.
Y ya Chile es Sí. de los países. No, pero pronóstico. además- Somos uno de los peores países. Ya. Bueno, por eso. Dejémoslo Vamos súper pero claro. al final, no sé, en un año más, cuando se evalúe la pandemia, vamos a ser uno de los peores, con el peor comportamiento al final. Bueno, este Sí. señor Mira, no lo sabe. Yo no dudo de que el doctor París debe ser un excelente profesional. O sea, yo creo que si me tocara a él como el pediatra de mis hijos, no dudaría Confiado, en claro. decir sí, claro, no necesariamente desconfiaría. Pero yo creo que para poder gobernar esta crisis sanitaria, tú necesitas tener completa legitimidad y empoderamiento dentro de la misma coalición gobernante. Y yo creo que eso no es cierto. O sea, él, como decía un artículo este fin de semana, creo que en El Mostrador decía, él es un peso liviano dentro de la estructura del segundo piso. Claro. Y él mismo lo ha reconocido. O sea, él todo el tiempo dice, las decisiones no se toman en mi escritorio. Las decisiones las toma un grupo de personas que se reúnen, economistas, abogados, políticos de la coalición, que se reúnen a decidir qué se hace. Y en esas reuniones, ustedes es cuestión de leer los diarios. El acceso que tengo a la información es de los diarios. La que tiene toda la en la eso gente. influye mucho. Entonces está obviamente Juan Sutil, no sé si es su primer apellido, su nombre, pero Sutil. El señor que no es nada de el sutil. El que define realmente cómo se produce el desconfinamiento. Él es es su agenda. No, estoy seguro que la gente que es dueña de los grandes conglomerados de comercio también tiene una gran influencia en esto. Y yo creo que él lo ha reconocido. Cuando habla, por ejemplo, de cierto financiamiento, él dice, vayan y pregúntenle al ministro de Economía o al ministro de Hacienda. Es decir, yo creo que ha dicho muy claramente que él muchas cosas no puede influir. Él nos dijo nosotros directamente, pero se lo ha dicho a todo el país, que las decisiones que se tomen van a ser definidas por una cuestión sanitaria. De hecho, hoy en día las decisiones no se están tomando con criterios sanitarios. Influyen otras cosas, como ellos mismos lo dicen. Y ahí está toda esta cosa del premio a ciertas comunas, quitarle el premio a las otras comunas, etc. Entonces yo creo que hay una suerte de la manera en que funciona el poder que lo hace que las decisiones que estén tomando, que está anunciando, no sean las correctas. El poder te encierra en un círculo de información muy cerrado. Yo creo que ustedes cuando escuchan a la subsecretaria Daza, uno dice, ¿cómo puede decir cosas que uno basta googlear un poco para saber que no son ciertas? O sea, exacto. Y eso hace y dentro además de un ambiente en el cual hay muchos conflictos de interés. Unos que están, todavía no sabemos bien qué pasó con Espacio Riesgo, todavía no sabemos bien una serie de qué pasa realmente con algunas de las residencias a las cuales no se les está pagando. Acabo de ver un reportaje que dice que no se están pagando a la gente en la residencia sanitaria. Hay toda una cuestión, esta cuestión de las vacunas que hace que es muy difícil criticar, y es difícil criticar porque, como decía el reportaje de Lucía, o sea, todos quieren que haya una vacuna, pero en el contexto se tomaron una serie de decisiones respecto a ser primeros en la fila, los niños buenos que están en la primera fila para que nos vacunen, siendo que somos un país pequeño en el contexto internacional. Se van a vacunar 1 billón de personas o 2 billones de personas antes que nos vengan a vacunar a nosotros, a que tengamos acceso a vacuna. En vez de, por eso yo hacía un chiste ayer, yo me imagino que el ministro de Ciencia ha conversado con el ministro de Salud, ministro de Ciencias de Argentina y de México para coordinar cómo vamos a colaborar y no ser los primeros en ser vacunados en la producción. No sé si va a haber una vacuna o no, no sé qué tipo de anuncio, porque lo de las vacunas a esta altura ya parece... En Chile se dejaron de producir vacunas, ¿no? En algún momento sí se producían. Se dejaron de producir en el año 2002. Y esa decisión... Y durante el gobierno, creo que ese fue el gobierno de Lagos, si no me equivoco. Mira. Y la decisión fue de que no era eficiente, comillas, la producción de vacunas en Chile, pero lo más interesante es que fue justo en el momento de la expansión de la fábrica de salmones, y los salmones tienen que ser vacunados. Sí. Las vacunas que se le ponen a los salmones no son tan distintas a las vacunas que nos ponemos nosotros, la misma tecnología, y por lo tanto había un negocio muy grande en la producción de vacunas. Si ustedes le siguen la pista a muchos de los conflictos de interés de los miembros de este comité que fue nombrado por el ministro de Ciencia, ustedes van a encontrar incluso
al mismo ministro de Ciencia con conflictos de interés relacionados con la producción de la salmonera, con la producción de vacunas, etcétera, etcétera. Es decir, esa cosa como que le resta credibilidad a nuestro país no es necesaria, pero se vuelve a producir y genera mucha desconfianza. Mira, en un reporte que publicamos ayer, en que está CIGIDEN, está Espacio Público, ahí se plantea muy claramente la importancia del desarrollo de las confianzas. Porque no es solo que tú des datos fidedignos, precisos, que los necesitamos y que realmente nos merecemos como personas, como adultos y como niños y como adolescentes también, todos. Claro. Nos merecemos datos reales, pero esa comunicación además debe generar confianza, porque una de las cosas que a veces no se dice es que para que tengamos una buena sistema de vacunación, para desarrollar una inmunidad, vamos a tener que tener confianza, vamos a tener que confiar en los organismos que nos ofrezcan la vacuna. Exacto. Vamos a tener que tener maneras de hacer chequeo de que esto esté realmente funcionando bien. Es una cuestión muy compleja. El sistema público no funciona simplemente con una solución única. Y por eso tanto que hemos insistido en que estas comunicaciones sean claras. Pero yo la verdad soy un poquito pesimista de que el ministro París pueda liderar en ese sentido, y al igual que el ministro de Educación, me da la impresión que estuvieran simplemente administrando la crisis. Son como los administradores, no son líderes, no hay una visión. Claro. O sea, si ustedes le preguntan al doctor París, ¿cuál es su visión para la crisis sanitaria? ¿Podrían decirlo? Ni idea. O sea, yo veo puros voladores nomás. Eso es lo que veo. Desde el punto de vista del ministro de Educación, ¿cuál es la visión? O sea, ¿cuál es la visión de pensar esta crisis como una manera de reformular, como lo decía Mario, y de pensar la educación de una manera más equitativa, que te sea de más calidad, en vez de simplemente estar todos los días jugando con esto? Dale. Sí, jugando, sí, eso es, jugando, moviendo la cintura para ver si puedo pasar un gol, moviendo la cintura para ver si puedo salir de este problema. A mí lo que me molesta un poco de esto es también el tema político, porque los políticos, los que están en el Congreso, tienen una obligación respecto de la población. Y ellos saben, o debieran saber lo que tú estás mencionando, que ¿por qué lo sé yo? ¿Por qué lo sabe la Ale? ¿Por qué lo sabes tú? No porque somos más brillantes, si no es eso. Es porque vemos lo que pasa en la sociedad, leemos lo que pasa, leemos un poco. Entonces, a mí me produce, y siento que hay una cierta cobardía en cierto sector del Parlamento, en querer enfrentar, y lo digo en el Parlamento porque son los que tienen el poder para hacer algo. Hay muchos líderes políticos que no están en el Parlamento, pero por lo menos los que están en el Parlamento, y quizás otros líderes políticos también que no están en el gobierno, o sea, que no están en el Parlamento, para enfrentar este tipo de cosas y desnudarla y mostrarla. Y saltarse las acusaciones absurdas que harán en la tercera los domingos los señores buenos para escribirle ceras que después tienen que desdecirse. Entonces, sí, porque hay una cuestión ahí de seguimiento de lo que escriben. Ayer lo decía... Sí, no, porque Contardo lo decía, había que hacer un checklist de todas las cosas que dijeron y después tienen que... Y después no son, sí, es muy cierto. O sea, hay muchos que han escrito cosas, ¿no? Que comparemos con lo que fueron escribiendo y vamos a cobrarles después, eso hay que hacerlo. Lo decía Contardo. Me parece muy razonable. Sí, pues es que no es que llegar y escribir lo que queráis y después olvidarte, pues. Sí, y hay muchos que hay que decir, a ver, mira. Pero y en el Parlamento hoy hay una posibilidad de parar esto. Hay una posibilidad de parar esto, y perdona que sea duro, con acusaciones constitucionales. O sea, perdona que sea así de duro, porque es la forma de evitar que sigan con políticas de pésimo. No hay políticas públicas que tiendan a que... O sea, si tú no empiezas a mirar y empiezas a sacar toda la basura que tienen y todos los intereses que ellos, los conflictos de interés, etcétera, etcétera, es demasiado. O sea, si pusiéramos una lista, realmente es muy grande. Lo que hay es muy grande. Entonces, el Parlamento tiene y ahí entonces habrá otros conflictos de interés también ahí en el Parlamento, porque al final es eso. O sea, y yo creo que... Bueno, seguro que hay conflictos de interés, pero yo creo que una de las cosas que así en general, pensando en términos de la pandemia, que para muchos ya pasó, no es importante, es secundario, es un escenario, por así decirlo solamente, es que creo que para la mayor parte de la clase política, todavía, más de 5 meses después, todavía piensan que esto de la pandemia es una cuestión transitoria.
todavía piensan que lo de la pandemia es algo un poquito más grave o incluso igual, como decía Ascanio Caballo, que una gripe. Como lo decía que en una editorial que se mandó malísima, terrible. Tiempo que Ascanio Caballo... Pésima, además, que con imprecisiones, no se informó bien. Esa perspectiva no informada acerca de la ciencia de la pandemia, y la ciencia no es infalible, la ciencia es falible, la ciencia no es completamente objetiva, pero responde a un cierto consenso, cierto conocimiento que está basado fundamentalmente en lo que ya sabemos sobre el virus, lo que se ha visto en los otros países y el diagnóstico que muchos expertos han hecho continuamente y que hemos tratado de visualizar. Eso, lo que uno puede observar es que todavía hay una suerte de disociación de la gravedad de la pandemia en el mundo, pero particularmente en sociedades como las latinoamericanas, donde la desigualdad es muy grande. Es decir, por ejemplo, a veces uno escucha las discusiones, ustedes la tenían antes, respecto a la vuelta a las clases presenciales, y uno piensa, está bien, muchos de los criterios que ustedes están pensando se aplican a Dinamarca, ¿no? Pero no se aplican a la discusión chilena. Es decir, las ventajas de volver a las clases presenciales, por ejemplo, para que los niños puedan tener una mejor salud mental, a la cual ahora de repente descubrieron que era importante la salud mental. Realmente Chile tiene unos índices horribles. Lo que supiéramos, como que si yo quisiera que todo el mundo estuviera confinado, nosotros no, que el confinamiento es horrible, espantoso. Claro, nadie quiere estar confinado. Pero las ventajas de mandar incluso una pequeña porción de nuestros hijos e hijas a la escuela es mayor la desventaja que la ventaja, porque en el fondo, ¿cuál es la gracia de que puedan ir a la clase presencial? Encontrarse con sus pares, poder jugar, poder conversar, que tu profesora te abrace y te diga, yo todavía te quiero. Todas esas expresiones, todas esas cosas que nosotros pensamos que se suceden en la clase presencial y que hacen que sea beneficioso estar en una sala de clase, no la vas a poder hacer cuando tienes que guardar 1 metro de distancia, que entre paréntesis es el mínimo y debería ser 2 metros, y yo les recomendaré a todas las personas 2 metros, porque ese es lo que los países que han usado el principio precautorio y que les ha ido mejor, usan esa distancia, no 1 metro, porque 1 metro además es súper difícil saber cuánto es 1 metro. Pero bueno, todo lo que tú tienes que hacer para que los niños estén seguros, para que haya un retorno seguro a la escuela, requiere cambios en la infraestructura. No he visto ningún plan entre el Ministerio de Educación y el MOP para invertir grandes cantidades de dinero para mejorar nuestra infraestructura escolar, que es pésima. O sea, yo le invitaría al ministro que visitara unas 10 escuelas públicas para saber cuáles son los baños que tienen esas escuelas públicas. Se necesita darle opciones, porque en el fondo, cuando volvamos a las clases presenciales, todos esperamos que eso suceda, siempre va a continuar siendo híbrido. ¿Por qué? Porque hay profesores que son de riesgo, tienen más edad, porque hay niños que son más de riesgo y que por lo tanto si se enferman su mortalidad podría ser mucho más alta. Para eso vas a tener que crear espacios híbridos. Va a haber quizás la mitad vuelve a la clase presencial y la otra se mantiene online. Eso hay que planificarlo, hay que invertir, hay que pensarlo, y eso es lo que yo decía antes, que falta de liderazgo, falta realmente pensar, oye, estábamos en crisis antes. Es muy divertido porque uno escucha al ministro de Educación, es como que si antes de la pandemia estaba todo bien. El año pasado, la mayor parte de las escuelas públicas estuvieron paralizadas en una huelga. Y terminamos el año apretándolo en 3 meses. Entonces, y después vino el estallido, que de alguna manera también impactó eso. ¿Acaso no piensan que la vuelta a las universidades y la vuelta a las escuelas no va inmediatamente a significar que 2 días después van a parar los alumnos? O sea, ¿en qué mundo viven? Entonces, para eso se necesita liderazgo y se necesita decir, mira, estábamos en una crisis antes de la pandemia, estábamos en una crisis antes del estallido social. ¿Qué vamos a hacer para resolver esos problemas estructurales? Y eso, como decía Mario antes, requiere pensarlo, y requiere pensarlo con los... Yo aquí veo una cosa que varios de los grupos de los 40 hemos hablado mucho. Se necesita la participación de los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes en este proceso. Se necesita incorporarlos en un diálogo. Me pregunto cuántos encuentros, de verdad, no un show mediático en que
Piñera visita y hablan de qué significa estar en la casa. No. ¿Cuántos encuentros tiene la gente del Ministerio de Educación con los niños y adolescentes para preguntarle qué es lo que están pensando, qué les preocupa, qué les gustaría hacer, qué miedos tienen, cómo les gustaría que fuera la educación? Entonces, yo creo que eso, cuando digo, esta crisis debería llamar al liderazgo y no a administrarla solamente. Eso, en el contexto de algo que muchos de nosotros pensamos que pudiera venir una segunda ola, o nos mengamos en esta meseta altiplánica con casi 2.000 contagiados diarios, 1.500, lo que sea, y un promedio, como decía Jorge Pérez, otro de los científicos que colabora tanto, decía, en los últimos 70 días hemos tenido 100 fallecidos diarios promedio. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Tú en los Twitter eres bastante más duro de cuando tú hablas, porque yo te sigo en sí. Es que es una audiencia chiquitita y ahí conversamos. Está bien. Yo lo celebro. Gonzalo, si yo te sigo, pues. Entonces, aquí hay y yo absolutamente concuerdo contigo en la falta de liderazgo, pero ¿eso qué me muestra? ¿Qué te muestra a ti? Porque te voy a llevar a una cosa un poco más política, y perdona que lo haga, ¿no? Dale. ¿Qué es lo que te muestra? O sea, estamos hablando de que, y yo concuerdo contigo, el ministro de Educación lo que hace es ir bamboleando, lo decía antes el presidente del colegio de profesores, desde que empezó la crisis hasta ahora, como 3 o 4 veces han dicho volvemos, y por supuesto no se vuelve. No hay liderazgo para decir realmente sabéis que no se vuelve. El ministro de Salud cayó uno, otro, creímos que, pero en el fondo también Muriel y tú coinciden, y yo no puedo no tener por qué pensar lo que ustedes están diciendo, que las decisiones no las toma él. Entonces, bueno, a ver, centrémonos políticamente también. ¿Qué es lo que viene? Ya no sé qué pasa en el ministro, por ejemplo, con la cosa de las vacunas, el ministro con el Ministerio de Ciencia, ¿no? Porque hay un temazo, ¿no? Que lo mostramos. Y Hacienda, porque eso es dinero. Bueno, pero por último, ese por último un descarado y es de las plata. Pero los otros que están como pensando un poco en ¿me entiendes? El tema de Leucía Escobar el otro día en este reportaje que también nos hizo respecto de las vacunas. El negocio de las vacunas, los que están detrás. Exacto. Te llevo a la política, perdona Gonzalo, pero te llevo a la política. O sea, dale. ¿Qué ves tú detrás? O sea, ¿qué ves tú detrás? Lo decías, lo dijiste, hay otro interés. Pero, ¿qué puede esperar el país? Y ahí es donde voy yo. ¿Qué puede esperar el país de un gobierno y del futuro, que un ministro de Salud que no tiene liderazgo porque no lo tiene, se subió al cargo y se dio cuenta que no lo tenía, un ministro de Educación que no lo tiene, un ministro, y me estoy refiriendo solamente a estos 3 porque son un poquito los que están viendo la cosa de la pandemia, digamos. Sí, bueno, ¿cómo lo ves tú? Ustedes lo han comentado y yo creo que muchos lo han comentado. La pandemia, si ustedes miran la vocería, yo analizo mucho la vocería como una manera de analizar el discurso que hay ahí. Es como cuando uno en dictadura leía el diario y leía entre líneas. O sea, claramente la vocería y todo lo que eso significa es una manera de blindar al gobierno. O sea, el ministro París es el ministro más popular del gobierno de Piñera. Sacaron a otro que era popular, lo pusieron en el Banco del Estado para que, supongo, sea también uno de los alfiles que pueda correr como candidato a la derecha. Entonces, tú tienes una persona, que probablemente es una muy buena persona, que en este momento es el vocero del gobierno. Y tienes capturado a los medios alrededor de eso, porque la información que proveen todos los días es bastante inútil en general y con muy poca credibilidad. Yo leo lo que la gente dice al respecto porque analizo lo que la gente dice también, y uno lo que se da cuenta es que realmente la información no te sirve para mucho, es un tirar cuestiones ahí y ver cómo resuenan, etcétera. Muy parecido, entre paréntesis, a la vocería norteamericana, exactamente, casi de calco. Entonces, yo creo que aquí lo que sucede es que es una manera de alargar la administración de este gobierno que ya, la verdad es que no tiene ninguna credibilidad y se cae solo, y bueno, pero tenemos una estructura súper presidencialista. Ahora, yo no me he olvidado de algo. ¿Quién gobierna y quién decide? Eso. Yo no me he olvidado de algo que tú dijiste, la vez anterior creo que conversamos, que estaban tratando de que nos hiciera el plebiscito.
Y yo creo que hoy hay muchas personas que sienten lo mismo. De hecho, bueno, hay tonteras. Ya lo empezaron hace rato. Ayer Marianita en la segunda, ¿no es cierto? Diciendo que había que postergarlo. O bajarle el perfil, bajarle el perfil de legitimidad. Exacto. Que es como decir, no van a ir todos, es desmedrar su legitimidad, que nos costó tanto conseguir. Yo creo que aquí... Ahí también hay una ceguera. Por eso es tan importante cuidarnos. Hay una ceguera, o sea, tú hablabas de Rancagua, delante de la región de O'Higgins. Veía unas fotografías de Rancagua, todo abierto, toda la gente caminando en la calle. Algunas fotografías, yo paso todos los días por el centro de Santiago. O sea, si la gente puede ir a hacer una fila para la AFP, el banco, qué sé yo, larguísima. Exacto. Incluso comprarse ropa, no sé. Realmente es... ¿cómo no van a poder ir a votar? O sea, yo me pregunto lo mismo, es como evidente que sí, no es lo mejor, no es lo más seguro lo que pasa en las calles. Me imagino que incluso votar se podría hacer de maneras mucho más seguras, ¿no? Sí, exacto. Mira, yo pienso, o sea, lo he dicho en otros momentos, no sé, el gobierno no intenta controlar el contagio, lo plantean muchas salubristas, lo decía ayer Muriel, y sinceramente es una manera de controlar la población, o sea, es otra manera de controlar la población, ¿no? Estamos sitiados en cierta medida. En este momento, si controláramos la pandemia de verdad, si llegáramos a números, a docenas de contagiados diarios en vez de sobre 1.000 o cerca de 2.000, ¿qué pasaría? O sea, ¿volveríamos a manifestarnos? ¿Volveríamos completamente a tener conversaciones reales acerca de la sostenibilidad del modelo? Estaríamos poniendo en crisis la gobernabilidad de este gobierno mismo y diciéndole, oye, esto hay que movilizarse para poder tener un proceso constituyente pacífico, que sea legítimo y que permita hacer los cambios que se necesitan. Claro. Porque obviamente, en ese sentido, si tú lo piensas, es más conveniente para el gobierno mantener esta suerte de caos, de miedo. Es verdad. La gente tiene mucha angustia, la gente tiene mucho miedo, la gente está deprimida, la gente está sin pega, la gente no sabe qué va a pasar. Esta incertidumbre, ¿a quién beneficia la incertidumbre? Obviamente el autoritarismo. Y eso no es acá, eso sucede en Estados Unidos en este momento, en donde Trump de repente decide poner a los militares en las ciudades o decide que todas las escuelas deben salir y hace unos shows de town halls con padres apoderados y profesores, todos blancos, entre paréntesis, diciendo que sí, que necesitamos ir a la escuela, etcétera. Entonces, mira, es aquí ya empezaron que después de la pandemia van a venir los inmigrantes ilegales. Dios mío, cosas que se le ocurren cada día. Por eso que es muy, muy, muy complicado. En ese sentido también yo creo que cuando se cuestiona la elección de gobernador e intendente, que está ya en la ley, que supuestamente vamos a elegir, y entonces por lo tanto las regiones tienen la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades y a sus recursos sin tener que siempre estar pidiendo permiso a el gobierno central. Todo eso también es, no sé si han visto esos movimientos de movilizar para más adelante esa decisión, todo en nombre de la pandemia, cuando en realidad, si tuviéramos regiones que pudieran tomar decisiones de modo autónomo, utilizando sus profesionales, porque cada región tiene profesionales, tiene personas que pueden tomar decisiones conociendo, porque hay que conocer no solo los números, las curvas, hay que conocer la gente, hay que saber dónde están los recursos, hay que saber cómo funciona el gobierno regional y comunal para tomar decisiones que sean posibles de implementar. Entonces, yo creo que ahí, te fijas, en ese sentido, el demorar la pandemia, por así decirlo, arrastrarla en este meseta antiplánica que está, les sirve mucho a la manera en que funcionan, les sirve mucho como para controlarnos en vez de controlar la pandemia. Y por eso digo, nos debemos cuidar. Yo paso mucho tiempo a propósito de eso de controlarnos, para organizaciones sociales y todo. Gonzalo, ¿tú ves alguna, cómo decirlo, justificación del tipo sanitaria para tenernos con toque de queda los fines de semana? No. Por supuesto que no. Y además que en el paso a paso ustedes pueden ver que no es una decisión sanitaria, es una decisión del Ministerio del Interior, es una decisión presidencial.
el Estado, o sea, el toque de queda no tiene nada que ver con, nos tienen hace 5 meses con arresto domiciliario, si nadie lo dice, no lo dice el Congreso, no lo dice nadie dice, oye, ¿por qué tengo que pedir permiso para salir a las 10 de la noche? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no me puedo reunir con alguien a las 10 de la noche? ¿Por qué no puedo salir a caminar a las 10 de la noche, claro, cuando hay menos gente en la calle? Exacto. Entonces, yo creo que es en algún momento cuando se determinó el toque de queda, hacía sentido hacer toque de queda, porque era una manera de comunicarle a la población, a la gente, oye, esto es serio. Pero 2, 3 semanas después, claramente no hace sentido. Además que mucha gente viola el toque de queda, etcétera, claro. etcétera. Entonces, yo creo que ese tipo de decisiones, esa decisión no la tiene, por supuesto, París para nada. Y yo creo que ni siquiera conversarlo, o sea, no debe existir en las mentes de ellos. Entonces, vuelvo a esta cosa como ojo, que esta no es una crisis sanitaria, es una crisis política más. Y a mí me gustaría mucho, volviendo a la pregunta que tú me hacías respecto al Congreso, el Congreso en realidad ha sido el que más ha gobernado en los últimos meses, sí, ¿no? Es el que ha tomado decisiones que funcionan. El acuerdo famoso que hizo Piñera con los distintos partidos, bueno, ahí está en veremos, y las decisiones reales las ha tomado el Congreso. Yo no sé, una cosa, probablemente en este momento una acusación constitucional sería otra distracción más, probablemente. Sí, no lo sacaríamos. Claro. Quizás en este momento yo creo a mí lo que me interesa en este momento es que realmente tenemos que autogobernar el autocuidado y el cuidado. Por eso decimos nosotros somos la vacuna, no te dejes distraer por eso. Eso. Y debemos cuidarnos, y eso significa que no te tienes que quedar encerrado en la casa para toda la vida. Por supuesto que no. Pero que tienes que cuidarse mucho. O sea, es bueno que las personas, esto es una cosa casi como, y ahora me salió los saludistas y psicólogos, es bueno salir a caminar y tomar el solcito, disfrutar si es que hay una plaza o una vereda por último, y qué sé yo, hacer algo, conversar con alguien a 2 metros y decirles cómo están desde la reja de la casa, hola, ¿cómo estás? Estamos vivos. Eso lo he visto más. Lo he visto más. Sí, yo también lo he visto. Vas a ir a votar en octubre. Vota apruebo. Y real. Por el apruebo, por la asamblea. Claro. Es que yo creo que tiene razón Gonzalo. Sí, toda la razón, Gonzalo. Entonces tenemos que enhebrar el tejido, no dejarnos manipular por el miedo. Pero eso no significa que todos vamos a tomar la micro y que todos vamos a andar en el metro, porque no es seguro. No es seguro, no existe la infraestructura, o sea, esos bonitos en la vereda. Eso, no, son ridículos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que y tenemos que utilizar estos medios, estas reuniones en línea para reflexionar acerca del proceso. Dejar de hacerle caso a las fake news, distinguirla, porque corren muchas noticias falsas que dan miedo. Sí. Yo creo que lo otro mira, hay 2 cosas que ha tenido suerte el gobierno. Una es que yo creo que hay mucha gente que se ha cuidado bien. Sí. No lo dicen. Mucha gente que se ha cuidado, y mucha gente que ha cuidado a la gente de más riesgo. Así los que tenemos más de 60, 70, 80, 90. Y eso ha impedido que tengamos una mortalidad aún más alta. Y segundo, que el gobierno ha sido súper suertudo de que tiene una docena de expertos, me incluyo, pero hay otros que son fenomenales realmente, que todos los días analizan datos, escriben por Twitter, en columnas, en reportes, van a reuniones, y se le agradece, contrastan, que exigen, se le agradece porque hemos sabido mucho. Y eso es algo que el gobierno nunca ha dicho. Oye, qué bueno que existe esta gente como que la campaña todo el tiempo pisando la cola. Que la campaña que nunca hicieron. Eso es lo que ustedes han hecho a través de redes sociales. Y se agradece. Entonces, hay gente que valerosamente y muy diplomáticamente además, está todos los días y reconocen cuáles son las cosas que quizás pudieran funcionar. Pero en este momento, yo no sé qué puedo reconocer de la actividad de lo que está haciendo el gobierno. Porque realmente, yo lo decía yo en un tuit, decía, Chile es como un kindergarten malo. Gonzalo, se nos acaba el tiempo, tengo que despedir. Se nos va a acabar el programa.
Este kindergarten también tiene que terminar. Sí, sí. Tenemos Gracias, un tema que te queremos agradecer Muchas gracias un montón a ustedes. por Cuando estar. quieran, volvemos. Volvemos Sí, y seguimos otro analizando. panelista. Eso está muy claro. Está muy claro. En cualquier momento volvemos. Te mando un abrazo enorme. Muchas gusto. gracias por estar Muchas hoy día gracias, con Gonzalo, nosotros. muy, muy claro. Cuídense, cuídense. Tú también. Lávense las manos Eso, restregándoselas y como si tuvieran recuerde, grasa. la vacuna eres tú. Eso. Chao, chao. Eso, la vacuna somos nosotros. Eso, muy bien. Ahí estaba Gonzalo Bacigalupe, quien hoy conversó con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. Antes de irnos, una noticia de último